Buenas noches, amigos y amigas televidentes de todo el territorio nacional. Gracias por tenernos cada noche en sus hogares. Yo soy Tomás Suriel Pérez y comparto el programa de hoy con los buenos amigos Julio César Santana y Adán Boy García. ¿Cómo están ustedes, muchachos? Buenas noches, Tomás. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, amigos televidentes. Bueno, señores, nosotros tenemos que iniciar el programa haciendo un lamento, si se quiere, un lamento colectivo, porque El programa. a nombre del programa, Y el nombre personal de cada uno. para la ingeniera Mercedes Arturo Matacuya, gran profesora universitaria de descendencia española, ella era española, pero se radicó aquí y ganó y quiso República Dominicana como el que más. Para Junior Palma, un aguerrido comunicador, ¿verdad? De Villavaca, mi pueblo. Que falleció recientemente en un accidente en su casa. Para Fulgencio Espinal, destacado dirigente político, dirigente del PRD, era encargado del departamento de doctrina de ese partido, un teórico del PRDismo, falleció en un accidente de tránsito, lamentablemente sigue cobrando vidas. Caramba. Y vida útil, porque todavía Fulgencio Espinal podrá darle mucho a la sociedad dominicana. Y por último, el destacado crítico de cine y literato Armando Almanzar. El hombre que explicaba los contenidos de lo que venía de la película y eso fue que el televidente la entendiera más, la comprendiera. Todos ellos, lo que mencioné, de una manera u otra, ligada al profesor Amor, Sí. para que le sepa cómo la cosa. Mira, Tomás, en el caso de la ingeniera Macarrubia, tú hablas de Juan Bosch. En el 89 ella fue a hacer un tratamiento a Puerto Rico de su quebranto. Y allá un compañero le dio un trato, ella vino y le contó ese testimonio a Juan Bosch del buen trato que se le dio en Puerto Rico. Y la respuesta fue que Juan Bosch le dijo: Mercedes, eso es el PLD. Traigo esta colación porque el PLD no tiene esas virtudes de antes. Pero ella, don Juan le contestó, sí, eso es el PLD. O sea, hasta ese momento, como él lo había concebido, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad, Julio, de intercambiar un poco con ella, doña Macarrubia, y su esposo, el ingeniero y profesor también universitario, Macarrubia, no me recuerdo ahora el nombre, cómo se llamaba él, que ya murió, porque don Juan, al ser ellos amigos íntimos de don Juan, Sí. se involucraron también en los principios con el PLD, y don Juan hizo que ellos cotizaran al partido y que recibieran el periódico, y esa cotización se la mandaron al Comité Intermedio de Gregorio Luperón, que era el más cercano a donde ellos vivían. Y como el que más cerca vivía de ellos vivían en el kilómetro 7,5 de la carretera Mella, yo vivía en el kilómetro 6,5, a mí entonces fue que me dieron esa cotización. Recuerdo que cotizaban con 20 pesos, que era todo el cuarto del mundo. Yo llevaba la tarjetita, yo tenía que llevar la tarjetita, que me firmaban ahí, y yo recibía los 20 pesos, y lo llevaba al periódico. Y eso me permitió tener siempre, por lo que yo los llevaba, por lo general se encontraban en su casa y conversaba con ellos algún asunto de política. Muchas veces me decían: no, don Juan estuvo aquí, se pasó el día ayer por aquí. Pues, don Juan iba con mucha frecuencia a su casa, quiero que sepa. Que la casa estaba un poco retirada, en ese tiempo sí, no había tanta urbanización por ahí. Tranquila. Era tranquila. Una casa, una arquitectura rara, una casa no era de 2 niveles, no de un solo nivel, pero una casa en curva. Pues eran arquitectos. Qué bien. Mira, yo recibí la noticia
precisamente por las redes. Y debo confesarlo, desde el punto de vista humano, me causó conmoción. Porque un poco más apacada de esta historia que tú mencionaste, Tomás, personal, política que viviste, yo también viví otra. Porque hubo una época, a partir de los años 84, que el Partido de la Liberación Dominicana creó lo que le llamó los organismos especiales, donde incluía personalidades de todo tipo, banqueros, profesionales, médicos, ingenieros, profesores, empresarios, sacerdotes y hasta de rangos de aquellos tiempos. Y yo recuerdo que en ese periodo, cuando ella entraron en un organismo directamente del partido, fue por los organismos especiales, porque ella era vicerrectora. Y que debió de ser rectora de la universidad. Aportaron mucho a la universidad. Fue la primera candidata que tuvo, como postulándose a la rectoría, ella, y debió de ser rectora. Pues sí, entonces se planteó que en esos organismos del PLD, por ser especiales y el tipo de gente que estaban integrados, no se podía reunir en los locales, porque había que preservarle su adhesión política debido a las funciones que tenían en la sociedad. Y yo recuerdo que era en las casas que uno tenía que ir a reunirse con ellos, y doña Mechi siempre me recordaba, pero lo hacía con mucho agrado, con mucho afecto, que ella dijo que yo le saqué las reuniones de su casa para llevarla al partido. En un momento que ya eso había cambiado, esa situación había cambiado, y que ya estos organismos se podían reunir libremente por el rejuego político que había en el país. Y ella lo decía cada vez que me veía con una sonrisa, con una alegría, de que como que el sacarla de la casa significaba un paso de avance en ese tipo de relaciones políticas. Y yo, cuando vi esa noticia, soy honesto, me causó verdaderamente una impresión por la calidad con que nos tratamos. Y tú mencionaste otras personalidades. Yo recuerdo a Almanzar, que cuando tú lo oías por la radio, esa voz, ese metal de voz que él tenía, pero con la calidad que él mencionaba, los datos de la película que estaba comentando. Un especialista, el mejor crítico. Sí. Así es. De cine que tenía República Dominicana. Y recuerdo también que la etapa de él fue parecida a la que acabo de comentar de doña Mechi, porque al compañero Ángel Casado fue que le tocó ir donde Almanzar a la entrada de cotización hacia el partido, que Juan Bosch lo mandó con una carta escrita directamente a él. Entonces, eso, esa calidad, él le dijo, la respuesta fue, si fue Juan Bosch que te mandó, no hay que discutirlo. Entonces, ese tipo de gente, coincidencialmente tú mencionas, Tomás, que tenían alguna vinculación con la organización, con el profesor Juan Bosch, pero es que las calidades como que se llaman uno a otro, ¿verdad? Como que son un imán, una con otra se llaman. Entonces, por eso pienso que había esta relación con estas personalidades, con la vinculación con Juan Bosch y a la vez con el partido. Bueno, es lamentable que hayan fallecido, pero claro, ya, es el curso de la vida. Nosotros nos unimos a los familiares, reiteramos, de Mercedes Sabater de Macarrulla, de Junior de Palma, de Fulgencio Espinar y de Armando Almanzar. Así que paz a sus restos y que Dios lo acoja, ¿no?, en su seno. Bien, señores, pues se produjo ya la variación de la medida de coerción que se le impuso a los que están encartados, como se conoce ahora jurídicamente en el caso Odebrecht, porque era justo que le cambiara la medida de coerción. Siempre dijimos que esas personas, ninguno de los que están, aún los que mantuvieron en prisión a Ángel Rondón y a Víctor Díaz Rúa, aún eso, ninguno tenían peligro de fuga y no había por qué tenerlo encarcelado. Podía seguirse el proceso ellos con una medida de coerción diferente. Bueno, pues la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia tuvo que variar la medida de coerción. Y qué bien que lo hicieran. La presidenta de la Cámara, la jueza
la jueza Miriam Germán Brugal. Presidente de la Cámara, de la Corte de Apelación, de la Corte Penal de la Cámara de la Suprema Corte de Justicia, emitió el voto disidente, que ha sido lo que más ha llamado la atención, porque es un voto que, aunque la publicación de sus motivaciones van a salir por escrito próximamente, ella tuvo a bien leer su voto disidente, muchos lo escuchamos, y trasciende que ella hace primero ya planteaba que ninguno debían de sufrir la medida de coerción porque no era necesario, o de prisión, la medida de coerción de prisión, ninguno, ya lo ponía a todos en libertad si hubiese sido ella. Pero en segundo lugar, ella hace una crítica profunda jurídicamente al expediente que hasta ese momento el Ministerio Público había sometido ante el tribunal. Y ella dice que con esa delación privilegiada de que fulanito, probablemente sea fulanito, que quizás se le dio a fulanito, que esto, con eso no se puede sostener en un juicio preliminar un expediente para ir a juicio de fondo. ¿Está entendiendo el asunto? No, eso que no se sustenta, que no puede ser sobre esa base que se pueda sustentar un juicio de fondo para llevar a esos encartados a juicio, valga la redundancia, de manera que ella hace una crítica ahí muy profunda, y eso ha causado, ¿no? Ha causado realmente interés en el país, porque la gente, primero, saben de la calidad de ella, ¿no? Y segundo, que está diciendo algo que ya lo habíamos dicho en otros Exacto. comentarios, que no se sustentaba ese expediente por esa forma de... Miriam, esa jueza, yo pienso, y comentaba con una persona hoy, que en esas motivaciones que ella hizo, lejos de aguar el sancocho al Ministerio Público, le está haciendo un favor al Ministerio Público. Le está diciendo, bueno, señores, si hasta el momento estas son las evidencias que se han presentado, apuren el paso en estos 8 meses que le falta para estructurar, para ir al juicio de fondo, porque si no lo hicieran, ahí, como dicen los abogados, ahí no hay caso. Incluso ella planteó que ella actuaba con su conciencia y que no le importaba que incluso en las redes quisieran acabarla, como la acabar, porque el juez, y yo creo que eso es correcto. Mira, tú puedes tener 1 millón de personas protestándote frente a una corte, pero el juez, además de su íntima convicción y de apego a la ley, tiene que actuar en el expediente de si hay prueba o no, porque la evidencia no la da la presión pública. La evidencia la da un expediente sustentado con las evidencias que se tenga. O sea, el juez que se deja presionar y que porque yo tengo una protesta así y que hay manifestaciones, entonces no está actuando. Incluso ella mandó un mensaje claro que es la última frontera que debe tener un juez, si existiera, es el miedo. Entonces, hay un caso importante porque, señores, esa gente están siendo juzgados por un hecho de declaraciones que dieron unos extranjeros fuera de este país para salvarse ellos. Ahora, en ese acuerdo, esa gente pudieran venir al país para que los abogados de los encartados, como dicen, podrían en un carreo de tú a tú decirle, mire, usted dijo que fulano le entregó eso, usted tiene la evidencia, ¿cuándo y a dónde? No, pero sucede que de acuerdo al acuerdo que hicieron, no, esa gente fue juzgado allá. O sea, si fue juzgado allá, entonces, sin embargo, lo que dijeron allá me va a condenar a limitar la libertad a un ciudadano que es
uno de los bienes más sagrados que tiene un ser humano, la libertad como ciudadano. Entonces yo creo que a menos que sea una táctica del Ministerio Público, es decir, déjame tirar esto que aparente ser una torpeza, para entonces, ojalá sea, tú sabes que ojalá sea así, porque yo no creo que la justicia deba relajarse, porque eso le va a costar entonces a la credibilidad del sistema judicial, le va a crear muchos problemas. O sea, ojalá que sea una táctica del Ministerio Público, de, bueno, vamos a tirarle esto adelante. En estos 8 meses nosotros vamos a estructurar el expediente que los jueces van a encontrar mérito entonces para que estos ciudadanos sean juzgados. Pero además lo que se estaba tratando de la medida de cohesión que no era posible porque esa gente tiene el suficiente arraigo económico y familiar y que no se iban a excluir del proceso. Entonces yo creo que hasta este momento los jueces actuaron en esa dirección. Vamos a ver entonces, a esperar, porque tal vez el Ministerio Público saque de la manga y diga, bueno, señores, eso que se va a publicar, miren lo que hay aquí. Julio, mira, yo te voy a poner un colofón a tus ideas, un pequeño colofón. Si el juez o el que actúa como juez en cualquier estamento se lleva de la presión de 1 millón de ciudadanos delante del tribunal, entonces hay la posibilidad de que si ese juez toma la decisión por esa presión, entonces después de tomar esa decisión habrá la posibilidad de que 2 millones se pongan enfrente también a protestar por la decisión que tomó por la presión anterior. Entonces, eso lo cierro ahí. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí, en este programa, hemos repetido en varias ocasiones lo siguiente. El Ministerio Público, para homologar todas estas cuestiones con el acuerdo con la compañía Odebrecht, cuando lo sometió, tuvo que devolverlo porque se lo rechazó, porque no estaba correcto. Y yo recuerdo que en este programa decíamos que en esta parte del proceso, el Ministerio Público no se podía dejar llevar de la presión que había en los medios, en las calles, porque si lo hacía, entonces podían suceder varias cosas. Una, que los que estaban protestando en la calle pidiendo lista, que era lista y lista y lista, ya la lista no se menciona, ni para una rifa se menciona la lista ya. Entonces, cada vez que se presionaba para buscar una lista, yo pienso que, bueno, la lista era para excluir a algunos o incluir a algunos. Es una presión. ¿A quién querían excluir? Posiblemente. Pero también la lista era, según esa presión que yo veía, era el objetivo, tratar de dañar el proceso para que al dañarlo, entonces verdaderos culpables quedaran fuera. ¿Por qué? Porque si se publican datos, si el ministerio publicara datos por presión, entonces en el tribunal eso inmediatamente iba a ser atacado. No. Eso fue ventilado fuera del tribunal y por lo tanto ya eso no tiene asidero de discutirlo en el tribunal. Y se caía el caso. Y al caerse el caso es posible que entonces algunos estaban buscando que se cayera el caso a propósito para que no lo incluyeran o para que lo excluyeran. Entonces, eso es una prueba de lo que es que los tribunales no se pueden dejar llevar de la presión. Por otro lado, también en este programa lo hemos reiterado y aquí lo vamos a decir con muchísima seguridad. En el expediente, hasta el momento presentado, solamente hay alusiones de expresiones en el extranjero, en Brasil, de los que están acusados por allá. Alusiones, no hay datos certificados que digan que fulano o mengano fue responsable de tal o cual cuestión. Por lo tanto, eso fácilmente se cae en una discusión de fondo del caso. Por otro lado, quiero plantear una cuestión que también hemos reiterado y es vital nosotros decirlo ahora que el tribunal varió la medida de coerción, que para mí son una prueba fehaciente de que no tienen fundamento la forma en que se presentó eso. Pero, a mi entender, el daño moral, político y social que se le hizo a muchos de los que están involucrados en este expediente, no hay forma de recogerlo. No hay forma. Incluso
tanta solicitud de que el caso se ventilara en la opinión pública, me da la impresión que eso era lo que buscaban, dañar leña. Por ejemplo, yo conozco a una niña, a una joven que le llaman Raquel Montaz Artero. Conozco a un joven que le llaman Alfonso Montaz Artero. Y otro hermano de ellos, que son muchachos criados con una calidad humana, que no hay forma de cómo ahora ellos se le levante la moral después que a su papá, a Juan Temístocles Clemontá, le hicieran este daño. Para mí fue un daño que se le hizo, definitivamente, porque no hay prueba. No hay prueba hasta la fecha de que Temístocles Clemontá estuviera enlodado sobre esta situación y por la calidad con que él siempre se ha manejado en todo su trayecto de vida política. De todas maneras, el Ministerio Público le quedan 6 meses y medio, tiene Exacto. que armar un expediente, porque resulta que la fase que viene ahora es la fase de juicio previo, ¿verdad? A donde hay que presentar la prueba para determinar si tiene mérito para ir a un juicio de fondo. Exacto. Entonces, la fase que queda, y con la advertencia que hizo la magistrada Germán, que como tú dices, Julio, fue un favor que le hizo al Ministerio Público, con esa advertencia, bueno, tiene que hacer un buen expediente para que los jueces que lo vayan a conocer entiendan que hay mérito suficiente para llevarlo a un juicio de fondo, porque si no, viene el no al lugar. ¿Verdad? Así es que ese es el caso de breve. Señores, vámonos a una pausa, en breve estamos con ustedes. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Antes que llegues al aeropuerto, nuestros técnicos dan los avisos, aprueban el plan de vuelo y coordinan la ruta para garantizar que llegue feliz a su destino. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Volando hacia la excelencia. La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable. Proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Punta Catalina avanza en generar más energía para todo el país, consolidando el avance del sector eléctrico nacional. Ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con los más exigentes estándares establecidos por la IFC. Hoy sigue su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando el presente para el futuro del país. Los riesgos en el trabajo dependerán de la labor que realices. Los trabajadores de la salud deben tomar en cuenta los riesgos físicos, químicos y biológicos. Utiliza ropa, calzado y equipos adecuados a la actividad que realices. Los docentes pueden presentar problemas de estrés musculoesqueléticos y de la voz. Evita movimientos bruscos y agresivos, así como forzar la intensidad de la voz. No importa el oficio al que te dediques, siempre estaremos contigo. Administradora de Riesgos Laborales. Para que trabajes sin preocupaciones.
Un país limpio es la mejor muestra de salud. No tires desperdicios en calles y carreteras. Como buen ciudadano, coloca la basura en el zafacón. Juntos podemos lograrlo. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Se ha producido una alarma por el asunto migratorio aquí en la República Dominicana, de tal manera que las redes han estado saturadas de informaciones, de comentarios que tienen que ver con la inmigración haitiana, y los medios de comunicación tradicionales también han tenido que hacerse eco también de esa situación. Yo les voy a presentar para que ustedes vean algunos casos de la forma como la prensa ha titulado. Por ejemplo, aquí tenemos el Decano, el Listín Diario, que dice que la migración ilegal haitiana se desborda y sale de control. Y dice el senador de Elías Piña, Adriano Sánchez Roa, haitianas, aquí abajo ahora, Sánchez Roa, haitianas son mayoría en partos en Elías Piña. Pero seguimos, señores. Dice el Día, acá, dice el Día, presencia haitiana es realidad creciente en pueblos del país. En busca de sustento, los nacionales del vecino país continúan esparcidos en comunidades. Bien, seguimos. Las Fuerzas Armadas dicen que tienen controlada la frontera en materia de seguridad fronteriza. Y para avalar su anuncio, la Fuerza Armada dice que ha impedido la entrada de 140.171 extranjeros en la zona fronteriza en lo que va de año. 140.000. Pero además, la Fuerza Armada dice que ha detenido en la frontera 120.000 libras de ajo, 1.1 millón de unidades de cigarrillos, 76.000 botellas de alcohol de contrabando, por supuesto, 1.1 millón de unidades de sopitas y 9.000 sacos de carbón, ¿verdad? Eso dice la Fuerza Armada. Haitianos ilegales ocupan principales vías de la capital. Haitianos ilegales ocupan principales vías de la capital. Muchos de ellos ofertan productos a los ciudadanos. Ahí se ve, ¿verdad? La foto, ahí se ve de todo tipo de actividades que están realizando los nacionales. Y por último, inician batida contra haitianos sin papeles. Militares, inmigración, detienen centenares por no tener documento al día, pese a que ayer el ministro de Defensa minimizó su presencia en el país. Entonces, tenemos que esa es la situación que ha desbordado, ¿verdad? Que ha desbordado a la opinión pública.
porque el alarmado, señores, los videos que han pasado, que dicen del Ministerio de Defensa, que son videos viejos, y uno de ellos, supuestamente que era un comercial que iba a preparar un candidato, pues le han subido videos a las redes actuales, que no tienen, se pusieron y le han subido de todo tipo de videos. Entonces, la verdad es que hay un gran negocio, como lo han denunciado la iglesia, lo han denunciado legisladores, lo han denunciado comunitarios. Hay un gran negocio y hay una mafia que transporta ilegales haitianos al país. Oigan bien, se vence el lunes 17 de julio el plazo que se dio para que los nacionales haitianos que están aquí en el país residiendo irregularmente normalicen su situación. ¿Habrá prórroga? El Consejo de Migración estaba reunido en el día de hoy. Yo quiero ver si le van a venir a este país, a este pueblo, con una prórroga. Bueno. Más. Yo quiero ver si tienen la cachaza de decirle a este país que hay que dar una prórroga de 1 año más para los haitianos, porque lo que ha hecho esa prórroga, ¿tú sabes lo que ha hecho? ¿Ustedes saben lo que ha hecho? No, claro. Que ha traído más haitianos. Claro. Miren, en Dajabón hay casas, hay residencias que están alquiladas especialmente para albergar haitianos que pasajeramente, correcto, que van a cruzar, van a entrar al país. Lo tienen ahí, lo que yo estoy diciendo, lo tienen ahí durante 10 o 12 horas o 24 horas, hasta 60 meten en una casa. Pero esos haitianos pagan, ¿usted sabe cuánto pagan esos haitianos? 3.500 pesos dominicanos. Por cabeza. Entonces de ahí los trasladan en motores, en camioneta, en jipeta, en todo tipo de transporte. Eso es una. 2, los haitianos entran con el carnet que le entregó Migración, ¿verdad? No, perdón, otra parte. No. Entran con el carnet que le entregó Migración. Pero hay una mafia que se le quita los carnet, dijo alguien, hasta 150 carnet, y vuelven otra vez a Haití y traen 150 más con los carnet de lo que habían traído anteriormente. Pero también falsifican los carnets, porque hay falsificación de carnet. Sí. Y la sindicatura de Santiago lo demostró, porque capturó haitianos con carnet falsificado, se lo entregó a la Dirección de Migración y no dieron ninguna respuesta de eso. Entonces, esa es la situación. Entonces, hay que ponerle atención a eso. Que está descontrolada, que se ha ido de la mano, eso es cierto. Que la frontera está controlada, bueno, yo lo pongo en duda. Yo no conozco al ministro de Defensa, no sé quién es, pero pongo en duda que la frontera esté controlada, porque los resultados dicen que no hay ningún control ahí. Mira, nosotros aquí en el programa Realidad TV hemos hecho muchos comentarios y hemos llamado la atención muchas veces hacia el descontrol de la migración, sobre todo la migración haitiana. Es decir, que el hecho de que estemos comentando esto con esta información que trae Tomás, no es que nos incorporamos a seguro, sino que hace tiempo que venimos llamando la atención. Todo el mundo recuerda, y nosotros siempre lo hemos planteado acá, un embajador que le costó su puesto, embajador haitiano, decir que los haitianos ven este país como pasar de la sala a la cocina, y que habían 92 puntos, 92 agujeros por donde ellos entraban. Eso fue un cálculo que hizo, pienso que tal vez fue muy reservado, que deben ser más. Y entonces, señores, yo creo que una cosa que en uno de los programas que yo planteaba es que
ante la política de deportación de Estados Unidos, el retiro de la MINUSTAH que se ha anunciado, nosotros vamos a tener un golpe tipo rebote de esos deportados que vienen de Estados Unidos haitianos. Entonces, si hay ese flujo permanente, ¿cuántos carnés fueron que se entregaron aquella vez? 200 y pico de mil. Sí. Bueno, oye, y si a esos 220.000 o 250.000 usted le agrega por cada carné 10 haitianos ilegales para ser reservado, porque lo que se está hablando, señores, es un asunto que es desbordante. Esa migración, y es una gran preocupación, tal vez el ministro de Defensa no se da cuenta de eso, eso va a echar a hacer colapsar los programas sociales del gobierno. Yo quiero que me diga, ¿qué hospital del país puede dar un buen servicio? Donde las parturientas haitianas son mayoría. Incluso por eso aparecen datos que mayoría y con embarazo de alto riesgo, porque no se examinan y van a alumbrar. Y por eso entonces las estadísticas revelan que claro, la cantidad de muertes de mujeres que mueren, porque no tienen un seguimiento en su proceso de embarazo. Entonces yo creo que se le hace un gran daño al país querer montar la figura de que es una percepción, lo que ocurría por ejemplo con la criminalidad. Oye, la criminalidad se pica en los pies y tú dices que es una percepción. Bueno, que Dios te libre entonces. Que no porque bajar 9%. Oye, que Dios te libre, que no te toque a uno de los tuyos. Exacto. Oye, que Dios lo libre. Entonces yo creo que hay que enfocarse bien. A República Dominicana está llegando gente de todas partes, venezolanos, están llegando muchos puertorriqueños. Entonces aquí hay que definir ya una política de migración. O sea, migración no es para ustedes que cuántos salen y cuántos entran. Es una política aplicable. Oye, ¿en qué parte, señores? Pero nosotros, este país rompió récord de que le dan prórroga a la gente. En ningún país del mundo se le da prórroga a un proceso de regularización de estatus. Bueno, vean en Estados Unidos, la ley Cinzo-Rodino en el 96. Bueno, en tal fecha se termina, está ahí nadie. Ahora, yo quiero ver a los organismos que critican al país y que llevan expediente al país de forma internacional dar una voz de alerta de la invasión haitiana, no, porque cuando sacan esos haitianos por la vía que sea, entonces sí aparecen esas voces que son muy bien pagadas, son xenofóbicos, es un sistema racial. Entonces yo creo realmente que el país tiene que ponerle un costo a eso. Estamos hablando de la soberanía del país y realmente es alarmante lo que está sucediendo ya. Porque no es, o sea, es que la gente lo ve en la calle y en los negocios y en los trabajos. Bueno, yo no puedo quedarme por costumbre en el programa, pero también por mi condición de dominicano, quedarme con la boca callada. Puede ser percepción, pero no es ninguna percepción cuando usted anda calle por calle de todo el territorio nacional y encuentra caminando o trabajando a ciudadanos de otras naciones ilegalmente. No es percepción eso. Y vamos a ponerlo claro. Estuve leyendo de ayer para acá que algunos están comentando que el resurgir el tema de la invasión pacífica de Haití hacia República Dominicana es una cuestión para opacar lo que trajo el pleno de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Y no es así. Porque si eso fuera verdad, entonces, ¿qué hago yo? ¿Cómo puedo describir a todos los nacionales haitianos que encontramos en las distintas calles? No es percepción y no es para opacar una cuestión con otra. Además, donde más yo quiero resaltar es lo siguiente. Desde el siglo pasado, en los finales del siglo pasado, yo he estado razonando y explicando, y en este programa lo he dicho varias veces, que a finales del siglo pasado ocurrió lo que se llamó en Serbia la guerra de Kosovo, o el conflicto de Kosovo. Y ese conflicto se debía a que albaneses
Vamos a ir al amigo televidente. Adelante. Buenas noches. Sí. Buenas noches, distinguido. Sí, buenas. Adelante. Vamos al tema ese que usted dice. Resulta que aquí hay un edificio que me están haciendo casi al frente de mi casa. Hay 3 dominicanos que son los carpinteros y los que llevan el diseño de la obra. 3. Los otros 22 son haitianos todos. Cuando dice 22 porque lo has contado. Pero viene una con 3 muchachos de ahí de Manganagua. Y vienen como 4 más, porque ellas son las que venden también refresco, comida y de toda la cuestión ahí en esta cosa. De aquí hay 3. Y entonces, ¿cómo dice ese señor que estamos locos? Que tenemos alucinaciones. Que vayan por allá yo conozco la frontera entera. El desorden que hay por ahí por Hondo Valle. Allá en Pedro Santana y en Bánica, donde termina la internacional para llegar a Bánica, que por ahí se entra Haití. Eso es una entradera y camiones y de todo eso. Ahí no para hasta restauración. Por Dios. Y nosotros estamos de estúpidos aquí. Que eviten que el pueblo funcione. Porque ya estamos hartos y no vamos a perder lo que tenemos que dejarle a nuestros hijos. Cuando yo tenía 18 años, me largué 4 meses contra los norteamericanos. Y no es verdad que con esto, que siempre han sido los enemigos de nosotros, porque aquí todavía hay un tal Cadena en el 19 hablando, defendiendo. A usted nada más lo ve comiendo pan. El pan es importado, la harina. Refresco, importado, la harina. El costo de la vida, y agarran el guineo que producimos nosotros, porque no producen nada, no traen nada. Lo que traen cocaína, marihuana, y se lleva refresco y de todas las cosas para allá. Y vamos a seguir permitiendo este desorden. Nosotros no es posible. Gracias. No dilatamos en armar un lío aquí. No hay que llegar ahí. Gracias. Oiga que se lo digo. Pues sí, decía que a finales del siglo pasado, hace poco, realmente hace poco, muchos ciudadanos por décadas se trasladaron de Albania a Serbia. Y esos ciudadanos albaneses se asentaron tanto en el poblado de Kosovo, de Serbia, que hubo un momento dado, y vuelvo y repito, al final del siglo pasado, que explotó el conflicto. Sí. Esa invasión pacífica, decía yo, cuando se dio esa explosión, yo decía, dentro de 50 años, pero un minutito, señor, dentro de 50 años en República Dominicana vamos a tener un Kosovo aplatanado. Bueno, Óigame, porque la invasión que hay actualmente, para los que tenemos un sentido de la patria y de la soberanía, nos está llenando el colmo. buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, adelante. ¿Cómo están ustedes por ahí? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien. Sí, lo escuchan, adelante. Sí. No para hacer la denuncia solamente. Nosotros estamos echando la culpa solamente a la migración haitiana. No solamente la migración de haitiana. También los venezolanos. Aquí están muchos venezolanos que llegaron aquí. Andan taseando sin ningún tipo de documento. Andan vendiendo negocios que tienen en la calle aquí, que no solamente los haitianos. Sí. Así es. Pensamos que solamente los haitianos, pero hay son muchos que están en Lo que pasa es que los haitianos son ya 2 millones. Los venezolanos tal vez sean 100.000 o algo así. Sí, pero ya... Hay que ponerle a todo, ¿eh? Controle a todo. Eso Control a todo, eso estamos de acuerdo. El control tiene sí. que ser para todos. Sí, estamos de acuerdo con usted. Estamos de acuerdo. Gracias. Pero hoy quiero concluir. Lo que pasa es que entonces la invasión pacífica exactamente de nacionales haitianos va a crear la situación difícil en República Dominicana, porque óigame qué es lo que ocurre. Hay una cuestión histórica en primer lugar, y en segundo lugar, la constitución y la cultura del pueblo haitiano dice que esta parte de la isla es de ellos también. Entonces ellos están haciendo esa invasión pacífica poco a poco, lentamente, y habrá un momento en que ya ellos se van a sentir con tanta cantidad de ciudadanos aquí que los dominicanos explotaremos
Y al explotar, ellos nos van a hacer la vida imposible. ¿Cuál es el problema? Ahora mismo, la cantidad de haitianos que hay en el país, no solamente lo que tú ves en la calle pidiendo, en las esquinas vendiendo, es la cantidad que están regadas en todos los barrios, viviendo en casas en construcción y viviendo a la intemperie, o en una cuevita, o viviendo en casas breves alquiladas, casas pequeñas alquiladas, y se meten en cantidades. Entonces, no es una exageración, incluso hay que decirlo bien claro, quien le habla y ninguno de los que componemos este programa tenemos una actitud de xenofobia en contra del pueblo haitiano. Sabemos cuál es la situación difícil que vive este pueblo, pero nuestra soberanía, nuestra nacionalidad está por encima de todo. Y cuando se derrumben las dos sociedades, ¿para dónde vamos? Mira, lo más preocupante de este asunto no es solamente la presencia de los nacionales haitianos de una forma ilegal que preocupa, pero no es solamente eso. Es sobre todo, buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas. Pero no solamente es, y todas estas mujeres pariendo, los muchachitos están aquí. Sí. Ahorita, hoy son ilegales, mañana son residentes y pasado son ciudadanos analfabetos con la costumbre de allá. Correcto. Así mismo. ¿Tú sabes que ellos tienen allá en Haití 4 y 5 actas de nacimiento? Una se la del alcalde. Es más, mira, ya que hay generales y guardias que están en la Fuerza Aérea, yo no sé si eran maestros de los oficiales que querían aprender criolé allá para después traer droga en avión, porque hay muchísimos de la Fuerza Aérea presos. Gracias. Así es que estamos. Ya no podemos permitir más esto. Gracias. Decía, lo preocupante es que nosotros no podemos aplicar nuestras leyes, que nosotros no podemos aplicar nuestra constitución, que nosotros no podemos aplicar una resolución del Tribunal Constitucional sobre el tema. Es decir, nosotros estamos impedidos, al parecer, ¿verdad? Al parecer estamos impedidos de aplicar nuestras propias leyes relacionadas con la migración ilegal en República Dominicana. Mira, cada nacimiento de un ciudadano haitiano en este país se constituirá en el futuro un expediente contra el país, como ha sucedido. Pues nosotros llevamos a un señor que llamaba de que chocolate, y se lleva un expediente para testimoniar en contra del país, y esos expedientes están ahí. Entonces debemos ser cuidadosos, debemos cuidar la patria, debemos cuidar la patria. O sea, no se puede despachar esto a la ligera, no, es una percepción, no, señores, hay que ponerle atención a eso. Buenas noches. Buenas noches. Cerró, parece que sí. Entonces, yo creo que realmente es muy preocupante esto, porque, señores, aquí se está aumentando y que hay un turismo casi 6 millones. Si aquí la situación se pone confusa, aquí el país puede perder muchas cosas que se ha logrado. Muchas cosas. Bueno, yo no te venzo con las armas, pero demográficamente. No, demográficamente no va a vencer. Buenas noches. Te voy a vencer. Buenas. Sí, adelante. Salud. Sí, a ver, escuchamos, adelante. Adelante, le escuchamos. Bueno, escuchamos, adelante, por favor. Sí, disculpe, mire, uno de los problemas que se solucionaría fácilmente sería, por ejemplo, para la parturienta, que le cobren 5,000 pesos a cada una. Dejan de venir. Aquí usted verá que se va a acabar ese relajo. Así es. Número 1. Por parir. Sí. Y usted verá, segundo, que el presidente juró cumplir y hacer cumplir las leyes. Si él no las cumple porque él no hace nada, mucho menos sus funcionarios. Que es el problema principal, porque ¿por qué no controlan, no cierran la frontera? Porque es un negocio, el presidente lo sabe, el principal responsable y culpable es él. Muchas gracias. Ok. ¿Tú sabes cuánto dice el jefe de la Fuerza Armada que han devuelto? 140.171. Sí. Ahora, si tú haces un promedio de cuánto entran ilegales por eso que ellos han devuelto, un promedio de 2.
Son 280.342 que están entrando ilegal. Es un promedio conservador. Sí, buena. Sí. Bueno, adelante. Adelante. Le escuchamos, adelante. ¿Aló? Sí, adelante, le escuchamos. Buenas noches. Sí, Buenas noches. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Que está en el aire. Buena. Yo quiero dar mi opinión. Déjala. Habla con Gileisi. Me gustaría que el gobierno se ponga la pila y que cierre la frontera, porque eso ya no están que tienen a uno invadido. Lamentablemente es así. Sí, sí. Entonces, si es así, con números, óyeme, ¿cuántos se regularizaron? 250. ¿Cuántos se quedaron sin regularizar? Ajá. Multiplícalo varias veces. Y ahí está la realidad cruda. Mira, que tenemos. gastamos más de 2.000 millones de pesos dominicanos en el proceso. en un proceso de regularización. Yo escuchaba esta mañana al exdirector de Migración, José Ricardo Taveras, que renunció, ¿verdad? Sí. Cuando los vinchos renunciaron del gobierno. Y él decía que al momento de su renuncia se habían legalizado 549 ciudadanos, habían cumplido con todo lo de la ley. Y que poco tiempo después se anunció que habían 200 y tanto de miles que se habían acogido. Porque iban a llevar un papelito en que le faltara de todo, lo acogieron. Bueno, ok. Acogieron 200 y tantos de miles, pero señores, lo dijimos y fue así. Después de ahí fue que entró gente. Y que sigue entrando. Y que sigue entrando. Y que sigue entrando, ¿no? Como una lluvia. Y tú verás que se vaya la minuta, porque ahí no hay control. Allá nadie controla de Haití, nadie controla que se vaya la población. Al contrario, ellos parece que incentivan. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, llamadita, por favor. Hola, buenas noches. Sí, adelante. Doctor, Sí. fíjese, a los haitianos no hay que culparlos, hay que culpar a los dominicanos que están cuidando la frontera, Correcto. que son los puros bandidos. ¿Me debe entender? Le entendemos perfectamente. Sí, sí. No es a los haitianos, es a los dominicanos que son los que hacen su negocio con ellos. Correcto. ¿Oye? Sí, correcto. Escuchamos bien. Así mismo es. Muchas gracias. Gracias. Encantado, amigo. Mira, ya en la parte final, el retiro de la MINUSTAH es un plan para hacerle daño a este país. Bueno, que entre en todo. Ay, mata. Que entre en todo. Y una sociedad caótica es una sociedad que ya no se domina a sí mismo. Como tú decías, yo quiero saber cuál es el índice de desarrollo humano vamos a poder nosotros recibir. Nada. Vamos a poder recibir reducción de la muerte por el parto neonatal, vamos a poder reducir educación, salud, De nutrición. empleo. ¿Cuál es el índice de desarrollo No humano? pasaría uno. ¿Tú sabes, Mucho menos. ¿Tú sabes qué va a pasar cuando venga la avalancha después que ni tú salgas? Que los soldados, por hacer su trabajo de cuidar la frontera, va a haber que disparar. Mira. Y entonces vendrán los derechos humanos. Óyeme, tú hablaste de los soldados y el amigo, el último que hizo la llamada, habló también de los soldados. El ejército dominicano tiene que saber, si es que no lo sabe, yo sé que lo saben, que la Constitución de la República le da un mandato especial al ejército para cuidar la frontera sí. y la soberanía nacional. Así es. Un mandato especial lo da a esa unidad. Es decir, que es constitucional. Así que de ley. Señores, hemos concluido por el día de hoy su programa Realidad TV. Julio César Santana, Adam Bueno y Tomás Uriel Pérez. Les deseamos que pasen buena noche y que nos veamos en el próximo programa. Hasta la próxima.